Leonora Lelicine, también miembro del proyecto, de los proyectos desde hace mucho tiempo. Amiga. Ricardo aludió antes a la Autónoma, y es que la semana pasada estuvieron los dos en la Autónoma en un seminario que fue muy interesante con alumnos de máster, lo cual les agradezco enormemente. Bueno, Leonora es profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad General Sarmiento. Y bueno, muy sabia. Por favor. Sí, perdona. Ah, perdón. Se me ha oído lo de que es muy sabia, Eleonora. Pues, bueno, dejo la palabra directamente con su ponencia de hoy. Antes de Sánchez Albornoz y José Luis Romero, la labor del clasicista italiano Clemente Ricci en Buenos Aires, 1893-1946. Bueno, muchas gracias y me sumo a estos agradecimientos de estar aquí y tener la posibilidad de pensar juntos, ¿no? La idea de pensar con. Me interesaba mucho recuperar esta figura de Clemente Ricci, porque si hay algo que se sabe de la historiografía argentina en los estudios clásicos y medievales, uno lo asociaría a Sánchez Albornoz. Y si uno quizás tiene otras lecturas, a Luis Alberto Romero, que es un historiador que básicamente produjo a partir de los años 40 en Argentina, con un gran impacto de la Escuela de Anales. Y bueno, la Escuela de Anales funcionó como un motor muy fuerte, tanto en la historiografía argentina como en la brasileña, que van a seguramente explicar mejor. Pero en realidad, mucho antes de Sánchez Albornoz, ya había instituciones, ya había una tradición, ya había grupos de historia antigua funcionando, y a eso me quiero referir con la figura de su fundador, Clemente Ricci. Durante el invierno de 1906, Miguel de Unamuno recibió una carta que rezaba así: Buenos Aires, diciembre 5 de 1905. Señor doctor don Miguel de Unamuno, muy ilustre señor, con este mismo correo heme permitido remitir a vuestra señoría una colección de la revista La Reforma, en la que se viene publicando los prolegómenos sobre el método de mi obra La Historia de Europa y la Segunda Roma, que próximamente saldrá a la luz. Siendo así que dicha obra constituye una osada concepción de sociología y de historia, en vísperas de publicarla siento algún temor sobre la acogida que podrá lograr en el mundo del pensamiento. Es en este concepto que me permito solicitar su juicio sobre esta exposición del método, para poder introducir en el libro las reformas o las correcciones que de él se desprenden. Mi libro tiene por fin único el desarrollo de un plan de elevada educación moral del pueblo. Y en vista de esto, si ha de ser verdad que el estilo es el hombre, lo cual haría de vuestra señoría el más amable de los mortales, cábeme, señor, esperar de su gentileza el señalado favor que le he solicitado. A su servicio y admirador, Clemente Ricci. A diferencia de otros promotores de los estudios de historia europea en Argentina, de la talla de José Luis Romero y Claudio Sánchez Albornoz, la figura de Clemente Ricci, 1873-1946, fue bastante poco estudiada. Hay solamente 2 artículos escritos sobre él y otros aspectos. Y en verdad se le debe bastante a este clasicista nacido en la provincia de Pavía, formado en la extensa biblioteca del Seminario Episcopal de Cremona, bibliotecario del instituto dirigido por Cesare Cantù en Milano, y radicado en la Argentina cuando tan solo contaba con 20 años.
Desde 1921, Ricci ejerció como profesor en la Cátedra de Historia de la Civilización de la Facultad de Filosofía y Letras, y fue el primer catedrático de Historia Antigua y Medieval en la misma casa de estudios hasta 1941. En paralelo, creó el Seminario Historia de las Religiones, introdujo los modos de trabajo en Seminar al modo alemán y, como veremos, fue fundador del Instituto de Historia Antigua y Medieval en 1927, pionero en su rubro en América Latina. El texto sobre historia de Europa y la Segunda Roma, dictado en la cátedra, fue finalmente publicado en Buenos Aires en 1909. Su temática abordaba uno de los numerosos centros de interés de su autor. De hecho, Ricci escribió sobre historia argentina, sobre historia americana, obviamente profundizó en tópicos diversos que concernían a la antigüedad y a la Edad Media, pero fue la historia de las religiones y la crítica neotestamentaria lo que más lo movilizó. En ese campo versaron sus tratados más conocidos: La significación histórica del cristianismo, 1909, La documentación de los orígenes del cristianismo, 1915, y El origen de la religión, en 1939. En el marco de unas jornadas sobre historiografía de la antigüedad en España e Iberoamérica, me voy a detener en tres elementos importantes en la obra de este iniciador. Primeramente, en la operación de fundar un campo de estudios completamente nuevo en la agenda historiográfica local, el de los estudios religiosos. En segundo lugar, y conectado con esto, examinaremos el sentido que Ricci asignó al estudio de los clásicos en la cultura del joven país. Por último, su reclamo por profesionalizar la escritura de la historia, esa necesidad imperativa de atenerse al método que lo llevó a consultar al viejo maestro de Salamanca. Bueno, en el principio era la religión. En 1924, Ricci presentaba sintéticamente los resultados de sus estudios sobre el Códice Freire, una pieza del siglo IV o principios del V, que contenía fragmentos muy antiguos de Mateo, Juan, Lucas y Marcos, en ese orden típico de Occidente, y también de las cartas paulinas. La Universidad de Buenos Aires había invertido en una compra del facsímil, y sobre ese trabajaron pacientemente Ricci y los estudiantes que estaban formando. En ese artículo breve, Ricci retomaba seriamente el sentido del trabajo documental. Su argumento era muy claro. Únicamente el estudio basado en documentos era capaz de develar los modos azarosos y enredados con los que fue elaborado el dogma religioso. No fue a partir de las armas, tampoco desde el desarrollo tecnológico y aún menos de la economía. Para Ricci, las instituciones de Occidente fueron inventadas en el fragor de las disputas religiosas, en las luchas para instalar artículos de fe. Y en esas páginas el autor explica: cada institución occidental ha brotado cual chispa luminosa del choque entre un dogma siempre basado en un texto neotestamentario y las herejías que lo negaron. Como podemos advertir, para el titular de Historia Antigua y Medieval, la religión constituyó el motor que había levantado Occidente. Nada de luchas por motivos abstractos, ninguna nebulosa o alucinación fantasmagórica. Como afirmaría en un artículo posterior, para Ricci las ideas religiosas conllevaban modos concretos de gobernar, de organizar sociedades, de explotar criaturas humanas. Las disputas religiosas eran la sustancia misma de la vida social. En un mundo atravesado tan recientemente por la experiencia de la Gran Guerra, el estudio comparado de los sistemas religiosos demostraba para Ricci de manera científica que las culturas compartían elementos en común, unas formas y un lenguaje religioso. En la documentación de los orígenes del cristianismo, o en su más tardío El origen de la religión, de hecho sus textos más teóricos, Ricci defendía de modo decidido una idea evolucionista de las formas religiosas. Este evolucionismo, sin embargo, resultaba inescindible de la convicción de que la barbarie solo podía combatirse si se afianzaba la idea de un solo común en las culturas humanas. Toda barrera
prejuicio y diferencia podía derrumbarse al identificar el punto que los había creado, el argumento que le había dado su forma primera. Y para que este saber eficaz pudiera hacerse un lugar, resultaba importante prever un anclaje que asegurara su transmisión a las futuras generaciones. La enseñanza de esta clave tan laboriosamente buscada. De allí la creación del seminario sobre historia de las religiones, replicando, como ya hemos dicho, el modelo de Ranke. El profesor italiano llevó a las aulas del Río de la Plata, a principios de la década del 20, una metodología de trabajo grupal y práctico, basado en la filología del documento. Estos primeros grupos de investigación, desarrollados en las décadas que iniciaban el siglo XX, estaban integrados por miembros varones y también por miembros mujeres. Cultura nacional, historia antigua y el problema religioso. No intentéis estudiar, advertía Ricci, las instituciones argentinas, ni nuestra gran constitución, fíjese, nuestra, ¿no? Siendo el italiano, sin previo estudio de las instituciones americanas. No intentéis estudiar las instituciones americanas sin previo estudio de las instituciones de Inglaterra, Francia e Italia en los últimos 4 siglos. La historia de los últimos 4 siglos no es más que la historia del Renacimiento y de la Reforma contra la Edad Media. Luego su problema es religioso. Luego el problema histórico argentino es un problema religioso. Varios elementos de este texto de Ricci, escrito en 1915, pueden suscitar atención. El silogismo forzado, la ausencia de España, la identificación suya con la nueva patria, lo audaz de la interpretación. Como venimos viendo, la religión era una cuestión central y como tal debía ser abordada en la agenda historiográfica local. El titular de Historia Antigua y Medieval se había expedido en numerosas ocasiones sobre la historia argentina y la cultura nacional. Es que el lugar donde enseñaba la Facultad de Filosofía y Letras había sido fundada en 1896 para andamiar con investigación documentada una historia nacional, un pensamiento, una literatura e incluso un conocimiento sobre el territorio nacionales. De allí sus carreras superiores, historia, filosofía, letras y geografía. Los estudios clásicos y los de religión comparada adquirían sentido al servicio de la cuestión nacional. La inversión en insumos y la previsión de un espacio curricular específico para los estudios de religión comparada debían encontrar su razón de ser en estas coordenadas. A nadie salvo a Ricci se le había ocurrido vincular la problemática argentina con las disputas teológicas de las edades media y moderna. En relación a los estudios clásicos generales, la tarea era mucho más llana. Aquí el profesor titular no se veía obligado a generar consensos nuevos, en tanto la idea de que la Argentina se desgajaba de la historia europea era una idea hegemónica. Rupturas, continuidades, tradiciones fundadoras, todo eso podía discutirse. Más la imagen de que la joven nación devenía de un tronco europeo resultaba fuera de toda duda. Si la historia clásica era, en palabras de Ricci, la clave y espina dorsal de la historia de Occidente, la Argentina reclamaba su participación en ese acervo. Estudiar Grecia y Roma era estudiar la prehistoria del país. Esta confluencia entre los estudios universales, como se los denominaba en la época, y la cultura nacional, imponía en la Universidad de Buenos Aires la necesidad de practicarlo con los mismos estándares demandados para los estudios de historia argentina. Si los estudios de historia argentina se necesitaba identificar material, crear documentos, bibliotecas, personal, espacios, lo mismo sucedía con los estudios universales. Desde 1924, Ricci había asumido la dirección del Gabinete de Historia de la Civilización y desde esa base, 4 años después, fundaría el Instituto de Historia Antigua. En 1928 se encargará de explicitar el programa de esta institución en un breve texto. Allí enumeró los fondos principales bibliográficos, ¿no?, con que contaba el instituto, incluyendo el gabinete de monedas romanas, y aludió a la necesidad de asociar un grupo de trabajo, de investigación, unos métodos y unos insumos de manera sistemática.
El texto remataba haciendo mención a los aportes que se esperaban de este trabajo a la cultura nacional. Como podemos advertir, la institucionalización temprana de las investigaciones sobre historia antigua en Argentina estuvo asociada a la fundación de una historiografía profesional de corte nacional. Sin embargo, el proyecto de Ricci no se resolvía en una instrumentalización de la historia universal por la historia nacional, y menos aún de una servidumbre. Al tiempo que inscribía este saber universal como pertinente a la nación, aspiraba a un humanismo de anclaje mayor que rescatara a las sociedades de la barbarie. Profesionalismo, la obsesión por el método. A pesar de ser profesor titular, director de un instituto de investigación y promotor de un proyecto intelectual articulado, la situación de Ricci en el elenco del profesorado no debía ser cómoda. Por su campo de expertise y por su origen italiano, la situación en el juego de las facciones era inestable. Como vimos, un punto de apoyo eficaz en relación a los profesores era su acuerdo con la promoción de una cultura nacional en el nuevo país. Otro elemento que le permitía participar de consensos era el énfasis en la profesionalización de la práctica historiadora. Para Ricci y sus colegas, la tarea de establecer los parámetros básicos de la cultura nacional no podía quedar en manos de diletantes. Recursos, insumo, institución, espacios curriculares específicos, todo debía ponerse al servicio del despliegue de un método probado. Para Ricci, el método científico era objetivo y libre de todo prejuicio. Su materia era el documento, pero su métier era el estudio crítico y no la descripción. De acuerdo al profesor de Pavía, el establecimiento de los hechos no se desprendía de una lectura superficial de la fuente, sino de un trabajo filológico e histórico del documento. Estos datos, sólidamente fijados en base a un método, constituían, de acuerdo al titular de Historia Antigua y Medieval, el núcleo de lo real, es decir, de la verdad. Más allá de estos acuerdos acerca de la promoción de la cultura nacional y la profesionalización de la disciplina, tensiones múltiples atravesaban el cuerpo de profesores de la facultad en época de Ricci. Una cuestión para nada menor era el acceso a las cátedras, regulado por concurso desde la reforma de los estudios superiores en el año 1918, pero digitado de varias maneras por los profesores titulares. Importante resultó también la discusión que a partir de la década de 1910 dividía a los positivistas por un lado de los antipositivistas. Este debate absorbió diferencias de naturalezas muy distintas, corporativas, como acabamos de decir, y también políticas, cuestión que las argumentaciones de ambos bandos conllevaban simplificaciones y prejuicios. Los antipositivistas criticaban a sus adversarios de reducir la disciplina al empirismo y a la descripción. En ocasiones les reprochaban también confinarla a la edición de documentos o al hallazgo de una fuente original. Los segundos, los positivistas, entre los cuales por supuesto se encontraba el propio Ricci, respondían acusando a sus contrincantes de superficiales, ensayistas y proclives a empezar por el final de la tarea, es decir, por la interpretación. El debate entre los profesores generaba adeptos en ambas posiciones entre los estudiantes. En una entrevista, un José Luis Romero, ya veterano de varias contiendas, recordaba: un historiador de mi formación, que fue discípulo sobre todo de Clemente Ricci, que era un hombre de formación muy típicamente del siglo XIX, y sigue, ¿no? Yo, dice Romero, fui educado por ellos, pero he aprovechado otra corriente educativa, o sea, él era antipositivista. A principios de los años 30, como podemos ver, las posiciones estaban bien delimitadas, y para la pregunta ¿cómo hacer una historia científica? Había varias opciones. Como no podía ser de otra forma, estas discusiones impusieron condiciones al proyecto de Ricci. Pese a retener la cátedra hasta 1941 y también la discusión del instituto, sus ideas
sobre la práctica historiadora no resultaron hegemónicas. La batalla por el significante modernos quedó del lado de los antipositivistas. De todos modos, su trabajo con los discípulos siguió produciendo, y uno de ellos, Alberto Freixas, continuaría con la cátedra y con el instituto. Los mejores exponentes de la generación que Ricci formó, José Luis Romero, por ejemplo, reconocieron positivamente su labor. Y el Instituto de Historia Antigua que fundó cuenta en la actualidad con 3 secciones funcionando, 13 proyectos de investigación radicados y más de 140 integrantes que pertenecemos a diferentes parcelas y corrientes historiográficas. Conclusiones. Efectivamente, cuando en la década del 40 José Luis Romero se afianza como intelectual y Sánchez Albornoz llega a Argentina y funda el Instituto de Historia de España, en la universidad local ya desde hacía 20 años había grupos de estudio sentados, insumos, espacios curriculares e institutos de investigación orientados a la historia antigua y a la medievalística. A partir de los años 40, Romero y Sánchez Albornoz van a catalizar los modos de hacer historia de Europa en Argentina, sin disolver las tradiciones fundadas por Ricci. A lo iniciado por el viejo profesor de Pavía superpusieron otros espacios curriculares. La Cátedra de Historia de España en 1942, la de Social General en 1958, que aún están vigentes, y un nuevo instituto de investigación, el Instituto de Historia de España, que Sánchez Albornoz funda en 1942. La tradición que Ricci fundó resultó primeramente minoritaria, luego una entre tantas y en la actualidad francamente minoritaria. Pero a la memoria de su creador inclusive le ha ido mucho peor. Muchas gracias.